De diario haré obras de amor, ayudaré con mi clamor, mi vida aquí, cual hierba es, me esforzaré por ser mejor. Se pone ya, mi sol aquí, se ocultará, para partir, me encontraré con mi Jesús, donde jamás se oculta el sol. Al terminar mi senda aquí. Agradezco a quienes se invitaron para estar aquí con ustedes, hermanos y amigos. Gracias desde luego a nuestro Dios en primer lugar por ello. Este tema, por más que expulgaba y salía material, y dije, bueno, y luego con el tiempo pues vamos a tratar de esforzarnos por llegar al término de él con buenas calificaciones. También es un gran compromiso, como cualquier compromiso que nosotros adoptamos en la vida. Sabemos que hay que cumplirlo, y como aquí habla de prestos a luchar contra esta teología ciega, bueno, pareciera una lucha desigual, ¿verdad? Pareciera una lucha desigual. ¿Por qué? Porque cuando pelean dos personas que tienen su mirada, su vista bien sana, está parejo el combate. Pero poner a pelear un ciego, un invidente contra uno que ve, como que está desigual la batalla. Pero en este caso, hermanos y amigos, no lo es. Cuando el ciego de que se trata es, como dicen los españoles, todo un tío, pues es un señor enemigo. La teología ciega no hay que desdeñarla, no hay que soslayarla. Tenemos que pensar seriamente en que esta lucha es finalmente teología contra teología. Dios con mayúsculas contra Dios con minúscula. Bueno, el énfasis se ha puesto en que no somos nosotros nadie para juzgar ni para condenar. Y en efecto, nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar ciegos, sino vino a sanarlos. Esto hablando espiritualmente y también en lo espiritual. Nosotros no vamos a condenar a nadie. Ciertamente tenemos un permiso ahí en Gálatas 5:15 para mordernos, arañarnos y comernos a veces unos a otros, pero dice no consumirse, no liquidarse. El asunto que voy a tratar esta mañana, hermanos, tiene que ver con algunos conceptos, con tres conceptos: visión, ciego y teología. Yo agregué uno más: cosmovisión. La visión, pues, es ese órgano que todos tenemos, o que algunos tenemos en el cuerpo, para ver, para mirar la vida. Hay dos aspectos también aquí que derivan de la visión. En el aspecto material o físico, como una percepción por medio del órgano visual, el cual Dios nos dio dos, por algo sería. Y el otro aspecto es el aspecto espiritual o metafísico, que es la facultad de hacer conjeturas. Y ahí va incluido el acto de ver las cosas de Dios. Ciego, pues todos sabemos que es la persona que está privada de la visión, de la vista, que no ve. Puede tener ojos, pero no puede que no vea. Y en este caso, al referirse a la mente, a la capacidad de ver las cosas metafísicas o espirituales, pues también tienen una mente, pero no es capaz de observar y de captar con esa facultad. También se habla de que un ciego es alguien que está enloquecido por la pasión, o bien alucinado u ofuscado, es decir, no tiene capacidad de reflexión.
La teología es la búsqueda de Dios por la contemplación y la reflexión. Y el otro concepto, que es cosmovisión, es el modo de concebir el universo. Es el conjunto de ideas básicas que cada persona tiene sobre un tema o un asunto. Entonces, tener una buena visión, de ahí que nos demos cuenta que es un gran privilegio. Algunos ya usamos anteojos para leer, pero todavía miramos. Otros han nacido o han tenido problemas con su visión, y ahí hay un problema para esas personas. Pero nosotros, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, tenemos este privilegio en los dos sentidos, físico y espiritual. Y esto es muy importante, hermanos, ubicarnos en el sentido de que si vemos, esto es una bienaventuranza. Y esta bienaventuranza nos remonta hasta la misma presencia de Dios. Recuerdan que dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esa es una de las características que nosotros debemos tener para poder esclarecer nuestra visión acerca de las cosas de Dios. No tener visión o estar ciego es una tragedia. Es una tremenda tragedia. Entonces, estar ciego teológicamente o en cuanto a las cosas de Dios es una tragedia, porque pierde todo. Están sin Dios y sin esperanza. Imagínense a alguien que esté en esas condiciones. Entonces, esta teología ciega está en esa encrucijada. Vivir la vida cristiana hoy en día, hermanos, tiene sus bemoles, como se dice. Tiene muchas implicaciones, muchos riesgos y muchos distractores. Por eso se hace necesario la reflexión de cómo estamos viviendo ahora la vida cristiana. ¿Cómo va a vivir el mundo la vida cristiana hoy? ¿Cómo la está viviendo? Es una inquietud que bulle en nosotros respecto, ya quizá a nosotros no, pero a nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos y a mucha gente más. Por eso el Señor Jesucristo no cesaba de pedir al Padre por nosotros, de rogar, y decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides. ¿Por qué este ruego, esta petición del Señor Jesucristo? Porque Él mismo reflexionaba y hacía una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga a este mundo, ¿hallará fe? Es decir, ¿en qué situación, en qué circunstancias estará la fe de las gentes? ¿Cómo estará el mundo en relación a las cosas de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará con la fe? Un señor de apellido Varna decía: sin una visión del mundo, toda enseñanza entra por un oído y sale por el otro. No hay estacas espirituales en la mente de los individuos para poder colgar estas verdades, de manera que simplemente, si se pasan, no permanecen. Es muy cierto, hermanos, esto, porque la gente hoy en día tiene muy poca firmeza y consistencia en lo que cree, y desde luego es por la avalancha y tanto despliegue de ideologías y de teologías que han aparecido por el mundo. El año 2000 marcó el comienzo de un nuevo milenio, un momento extraordinario para la Iglesia de Cristo, aquí en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Y recordemos que Jesús fundó su iglesia, que sería indestructible. Tendría esta característica de tal manera que ni la muerte de sus seguidores en el primer siglo, en todas partes y aún en el Coliseo romano, ni por tiranos modernos, o el poder de ideologías sofisticadas o teologías ciegas. Sin embargo, esto ha hecho mucho daño a muchas personas y aún cristianos. Estamos viviendo en una cultura que espiritual y moralmente es indiferente y pasalona, tolerante. Una cultura donde la violencia, la banalidad, la maldad y una conducta que desintegra la vida están destruyendo y poniendo en peligro la vida misma
de las personas en la sociedad, en el aspecto espiritual y en todos los aspectos. Profundos dilemas morales, espirituales, ya no se tratan con la acuciosidad, con el cuidado, con la atención debida. Ahora es la fría lógica del utilitarismo, del úsese y tírese, de esa religión desechable, de esa teología que no me agrada, ya no me gusta, ya no me sirve, a un lado, vamos a buscar otra. Y aún más cuando los cristianos en el púlpito, en la iglesia o en los foros como este, en un acto de buena fe nos esforzamos para tratar de detener este deslizamiento hacia la barbarie espiritual. ¿Cómo se nos califica, hermanos? ¿De intolerantes? ¿De fanáticos? ¿De ignorantes? Por eso, volverle la espada al asunto de una teología ciega y la lucha contra ella sería una traición de parte de nosotros, soslayarla. Soslayar el mandamiento de la Escritura de conservar la sana doctrina es negar los designios de Dios y su gran soberanía, y es mortal, eso sí, para la iglesia en este preciso momento de la historia, dejar a un lado, dejar que esa teología siga marchando, siga dando tumbos, pero en esos tumbos dañando a las personas. Por eso no podemos abandonar la lucha, no podemos dejar el campo de batalla, aunque pareciera una obsesión de nosotros estar detrás de esos asuntos, de esos temas, y aun cuando se nos califique de delirantes, yo creo que mejor idealistas, ¿no les parece? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, capítulo 11, verso 16, decía: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. La actividad nuestra no es esa. Es ciertamente la actividad restauradora de la cual hablaba el hermano Leonel. Actividad restauradora de la iglesia como una actividad totalmente diferente, distinta, pero sí sostenida y permanente hacia el ideal de las Sagradas Escrituras, hacia el ideal divino. Por eso, hermanos, solamente los cristianos de Cristo, y válgame la expresión, podemos tener y ofrecer esta visión veraz, global, perfecta del mundo y de las cosas de Dios. Solo el cristianismo del Evangelio va a ofrecer una manera única de vivir, porque es la que hemos aprendido de Dios, y en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que tenemos como principio fundamental escudriñar las Escrituras, 1 Tesalonicenses 5:21, y de examinarlo todo para retener lo bueno. Pero ¿qué es bueno o qué de bueno puede tener para nosotros y para nuestros hijos filosofías y teologías ciegas con una gran gama de posibilidades, como un mosaico así amplio de muchos vitrales de colores? Así es la teología ciega hoy en día. Mucho colorido, mucho aparato, mucha vistosidad, mucho atractivo. La universidad, la televisión, los libros, las revistas, el internet, son instrumentos y son ambientes o posibilidades distorsionadas donde se presenta esta guerra cultural, religiosa, espiritual. Es el ámbito nada más ni nada menos que también para la teología ciega. Pero tenemos un desafío, no lo olvidemos. Responder a los desafíos ante esta teología ciega, porque muchas de las veces fallamos en que no podemos nosotros defender lo que tenemos. Permitimos que el mundo alrededor, sea quien sea, modele y moldee las decisiones que tomamos respecto a nuestra vida espiritual. Como ya platicaba el hermano,
de sus experiencias. Pero esta es una guerra, hermanos. Ciertamente es una lucha, es un enfrentamiento. Y a veces pensamos que solamente de principio contra principio, o principios contra principios, de visiones del mundo contra visiones del mundo, de teologías contra teologías, de opiniones contra opiniones. Es importante llegar a tener, desde luego, para esta lucha, una visión perfecta, una visión correcta, nítida, clara, perfecta del mundo, de Dios, para comprender en dónde estamos y por qué vivimos. Pensar, sentir, creer y hacer de nuestra vida y de los demás una adecuada visión de la realidad que ya ha sido declarada, estructurada, fundamentada por Dios, no por nosotros. A nosotros nos corresponde armonizar con ella y adorar de esta manera, no de otra. Es mi objetivo, es nuestro objetivo en este seminario. Nuestro desafío hoy, en el tiempo de hoy, que es uno de los mejores en el que estamos viviendo, al amanecer de este tercer milenio, reavivar la esperanza de la Iglesia de Cristo en este mundo de tanta confusión religiosa, dar testimonio verbal y de facto a todo aquel que nos demande razón de la inmutable verdad de Dios. Jesucristo inició esta labor difícil de abrir los ojos a la realidad de aquellos que no tenían clara la visión. Es tarea también nuestra. Conocerán la verdad y la verdad los hará ver libres. Dios siempre tiene respuestas, hermanos, para aquellos que le buscan y le necesitan. ¿Recuerdan la respuesta que Dios dio al pueblo en el tiempo de Ezequiel? Cuando ellos, angustiados, preguntaban: ¿y ahora cómo vamos a vivir? ¿Cuál será el derrotero que habrá de seguir nuestra vida? El pueblo fue llamado al arrepentimiento, a volverse de sus malos caminos, de volverse a Dios, de mostrar al prójimo esa esperanza que el pueblo, que el mundo tiene delante de la justicia de Dios y que está en las manos de Dios. Las palabras de Dios para nosotros hoy son precisamente las mismas. La clínica restauradora de nuestra visión está en Dios. Por lo tanto, estamos bien armados para la lucha, bien preparados. Aceptamos el desafío como el gran David contra Goliat. La teología ciega representando al Goliat, inmenso, grandioso, portentoso, poderoso, desafiante. El David, pequeño, insignificante, pero no importa. La lección está clara. Comprender que el cristianismo es una visión del mundo es importante. No solo en el trabajo de la iglesia, hermanos, del evangelismo, del tocar puertas, del trabajar para sembrar la buena semilla, sino también en lo que conocemos como la defensa, como la apologética, que es la defensa de las cosas de Dios, aun cuando Dios no necesite que lo defendamos, pero la sana doctrina sí. Pedro dice en la primera carta 3:15, estén siempre preparados para responder, preparados para la lucha, armados para la lucha. ¿A quién? A todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La teología ciega nunca va a pedir. Nunca va a pedir. Pero nosotros tenemos que estar preparados para responder. Responder viene de la palabra del origen griego, apología. De ahí deriva nuestra palabra apologética, que significa defensa o vindicación de lo que creemos. Un escritor, un teólogo del siglo XX, dijo que el propósito de la apologética es modelar esa defensa que nosotros también los cristianos tenemos como una base de nuestro ministerio. Es modelar el pensamiento del mundo, de tal manera como para hacer de la aceptación del cristianismo algo más que un disparate lógico. Disparate es la teología ciega.
El cristianismo es locura ciertamente para algunos, pero es la verdad. Por eso es tarea titánica cambiar la manera de pensar de aquellos que piensan que el cristianismo es un disparate. La responsabilidad en cuanto a la apologética o la defensa no está limitada nada más a ustedes, hermanos, que tienen años predicando o que han estudiado en algunos institutos bíblicos. No, de ninguna manera no es para predicadores o intelectuales o teólogos o aprendices de teólogos. Es una responsabilidad de todo creyente aprender cómo defender su fe, nuestra común fe. Aun cuando muchos digan no sirvo para esto, o es muy profundo para mí, o no quiero involucrarme tanto en las cosas culturales o filosóficas, o no puedo aprender más, mi capacidad no me da para más. Defendamos de esa teología ciega que pega duro, muy duro. ¿Usted ha visto cómo le pegan algunos a la piñata? Hasta con rencor. La teología ciega así golpea. Y verdad que nos ha golpeado muy duro a la iglesia de Cristo. Para esto nos arma el Señor. Nos arma para defendernos, pero también nos arma para atacar con la espada de 2 filos. Dios nos ha creado con una mente, con una capacidad de estudiar, de pensar, de reflexionar, de cuestionar. Porque nadie nace experto o perito, pero cada uno de nosotros debe y puede llegar a conocer a fondo nuestra enseñanza, nuestro texto. Entonces recordemos que Pedro nos dice que hagamos esto ahí en 1 Pedro 3:16 con gentileza y respeto. ¿Verdad que usted no puede enojarse con un ciego que le pisa el pie, que le pisa los callos? Trataré el asunto con gentileza y respeto ante ustedes. Precisamente la mayoría de los que objetan el cristianismo, es decir, la teología ciega, como se le llama en este seminario, son simplemente ciegos espirituales. Y nuestra tarea, así como con el ciego que nos pisa, o el ciego que requiere de ayuda para cruzar una avenida peligrosa, así también tenemos que ayudar hasta donde sea posible y nos permita a estos ciegos. Pero hay que conocerlos. Hay que conocerlos. Su manera de pensar, su teología. No juzgarlos sin averiguar. Y conocer la teología es y lleva mucho tiempo. Algo que se ha gestado a través de los años y de los siglos. Y tratarlo en poco tiempo es difícil. Hacerlo en 40 o 30 o 45 minutos. Pero vamos a ver. Cosmovisión es un sinónimo de teología. Alguien lo ha definido como perspectiva de la vida o como visión de fe. También como principios, como ideales, como sistema de valores. Y aun cuando todos estos ideales o sistema de valores o principios tienen connotaciones universales, sin embargo, la mayoría de ellos son deterministas o relativistas y convierten a este enfoque, desde luego, en una visión incompleta y a veces hasta ciega. Para nuestro tema, la definición, la estructura comprensiva de las creencias básicas de uno acerca de todas las cosas, eso es cosmovisión. Es una estructura comprensiva de las creencias básicas de uno acerca de todas las cosas, cosas abarcando el mundo, la vida humana y aún Dios, lo que uno cree. Una estructura o un modelo coherente, hasta cierto punto consistente, como teología. Todos los adultos llegamos a tener una cosmovisión, una teología en nuestras vidas. Todos llegamos a adquirir y tener una respuesta que guía nuestras vidas
que es como un mapa que nos orienta y que da forma y significado a nuestra perspectiva, a nuestra visión de la vida. Es como un credo en el cual vivimos, de hecho es un credo. Y un credo es una necesidad humana, porque tiene su trascendencia. Ya el Señor lo decía, no solo de pan vivirá el hombre, no nada más de las cosas materiales, también aquellas cosas metafísicas, aquellas cosas espirituales. Entonces, el hombre vive y muere muchas de las veces por un ideal, por un privilegio, por una convicción. Y usted y yo también estamos dispuestos a ello. En cuanto al aspecto práctico de una teología que comprende puntos de vista, argumentos, obviamente que afectan las decisiones que se tomen o que tomemos. Afecta la decisión de qué hacer con mi vida. Y eso es trascendente, eso es importante. Cuando alguien dice, yo voy a hacer esto de mi vida, yo voy a decidir a determinar esto de mi vida, yo voy a, aun cuando las consecuencias me lleven a algo negativo o malo, esa es mi convicción. Entonces, fíjense bien en esto. Tenemos que admitir que puede haber inconsistencia en toda teología, llámese tuerta, distorsionada o ciega. Ahí está precisamente la falla, en la inconsistencia. ¿Por qué? Porque toda inconsistencia falla en armonizar con las verdades de Dios, con la visión que Dios tiene de la realidad. La conducta humana es muy compleja, muy, muy compleja. Incluye intereses, condicionamientos, influencia, sentimientos. Sin embargo, la cuestión es que constituye, hermanos y amigos, el factor decisivo, que es la fe. La fe por la cual nos movemos, vivimos y somos. Pero si es inconsistente, o está equivocada, o está ciega, vamos a ser, como dijo el Señor, arrastradores de otros al error, guías de ciegos, y el Señor les llama a esos de su tiempo hipócritas. La teología veraz, que es la de Dios, que también dirige y guía nuestras vidas, esta nos conduce por la luz inmarcesible que aclara todo. Y esa luz inmarcesible para los ciegos no existe. No pueden verla. Y por lo tanto no pueden ser beneficiados por ella. Porque ¿de qué sirve para un ciego que exista la luz si no puede ver por dónde va? Por eso la mejor cosmovisión la tenemos en las Escrituras. Es la que proviene de los ojos de Dios, de la mente de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es como una gran ventana con cristales nítidos, claros, que nos permite atisbar perfecta y claramente y ampliamente hacia todo lo bueno, todo lo agradable, lo noble de Dios, de su creación. Por eso los verdaderos cristianos, sinceros, íntegros y honestos, aceptamos y confesamos que las Escrituras tienen la mejor perspectiva visual de Dios sobre cualquier otra que restringe la voluntad o revelación de Dios, como una teología enferma de la retícula o con una viga o una paja, motivo por el cual no puede ver. Por lo tanto, toda teología así, de esta naturaleza, debe ser resistida por usted y por mí, que somos cristianos celosos de la sana doctrina, para lograr aquello que el apóstol Pablo llamaba y llama en Romanos 12:2, renovación del entendimiento, es decir, esclarecer los ojos de la mente, del espíritu, sanear los ojos y la visión del entendimiento y la razón que todos los seres humanos tenemos para discernir, poder ver cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La teología ciega o cosmovisión ciega es un error peligroso. Pongan ustedes una arma en un ciego, a dispararla a diestra y siniestra, y verán el desastre. O un ciego, pónganlo a la orilla de un precipicio,
¡Qué peligro! Su alcance visual de esta teología ciega es distorsionado, porque no puede apreciar, no puede enfocar bien y correctamente sobre los sucesos fundamentales de la vida, sobre lo que está en torno a su vida y en torno a la vida de todo ser humano. Hay muchas cosas. Está la salvación, está el perdón de Dios, está Dios mismo, está Jesucristo, está el Espíritu Santo, está el pecado, la creación, la Biblia, todo aquello que trasciende para nosotros mismos. Por eso, esto debe alertarnos, hermanos, cuando se habla de teología ciega, para nosotros mismos tener los ojos a visor, es decir, abiertos, el entendimiento normado de acuerdo a la mente de Cristo, para ver, vigilar, estar bien conscientes de los grandes y pequeños cismas, fisuras que han provocado y seguirán provocando estos filósofos o estos teólogos ciegos en el mundo, y aún desestabilizando y desarmonizando la iglesia del Señor. Un botón de muestra de tantos que hay, de tantas posibilidades, nos hará entender la teología ciega. Como para conocer a un ciego no necesitamos conocer 1000 o 100. La teología ciega, como un gran vitral multicolor, les decía hace rato, presenta un abanico de posibilidades erróneas para la gente. Pero sabemos que la visión del ciego es nula. Y aún podemos decir borrosa, incompleta, como aquel ciego que el Señor Jesucristo puso sus manos en él y le dice: veo a los hombres como árboles. Era una visión borrosa de la vida. Así es la teología ciega. Un hombre escribía algo al respecto y decía que las ideas de estas personas tienen consecuencias. Y vaya que las tienen. Cuando son reales y las vivimos y las padecemos, podemos decir que así es. Es decir, que aquello que informa la mente, que encienda la imaginación de las personas, que mueva al corazón y que dé forma a la existencia del ser humano, no es otra cosa más que las grandes ideas, o que ideas atractivas provoquen esto. La historia nos enseña que estas, precisamente las ideas, surgen y declinan, que las visiones del mundo dan forma a nuestros valores y nos mueven a actuar, a vivir de cierta manera, determinan nuestra vida si las dejamos que lo hagan. En el movimiento teológico actual, religioso, presenciamos escaramuzas culturales, teológicas por todos lados. Aún dentro de nuestro santo e intocable cristianismo, ocurre y seguirá ocurriendo esta guerra. Y el problema se agrava por la falta de conocimiento o por la ignorancia teológica o bíblica. Así como dijo el Señor, los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Bueno, estos teólogos ciegos siempre los vamos a tener también. Es una lucha entre la visión cristiana y las diferentes visiones seculares, espirituales, que están alienadas de la verdad. Dijo una frase muy corta el gran Mahatma Gandhi: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Y es cierto, los males se propagan. Si el mal se multiplica, una vez ciego, siempre ciego. El mundo está dividido no tanto por límites geográficos, sino por esas tradiciones, ideologías, filosofías culturales, religiosas, teológicas, que la gente oye, entiende, se conmueve de ellas. El mal, la ceguera, contagia más mal.
contagia más. Nuestra vida está definida por lo que creemos. Y el drama de la historia se desarrolla precisamente entre las fronteras de los grandes sistemas religiosos doctrinales en su fluir y refluir, en ese círculo vicioso, porque nada es nuevo. Nada es nuevo. Todo es cíclico. Vienen, pasan, vuelven otra vez. Pero hermanos, hablando de la vida es un milagro, es un regalo sagrado de parte de Dios. Pero ¿qué hacemos con esa vida? Hay muchos temas que hoy en día se anexan a lo espiritual y a lo religioso. El secularismo, el liberalismo está engrandeciendo estos temas, como el aborto, el suicidio asistido o la eutanasia, la ingeniería genética con la clonación aún de seres humanos, el comunismo, el materialismo, el matrimonio, la homosexualidad, el lesbianismo, el liberalismo, etc. Todo esto está haciendo resurgir al ser humano, la importancia del ser humano, el valor que tiene la vida humana, aunque se demerite esta, que es un gran milagro de Dios, un regalo sagrado, por lo cual hay que vivirla y encauzarla sabiamente. Dios nos ha creado a su imagen. Entonces, es algo verdaderamente grandioso esto. No el enfoque de la teología ciega, que puede decidir muchas cosas trascendentes para nosotros, como la teología naturalista, con sus dos aspectos, el darwinismo y la teoría de la evolución, que ha como han dañado. Múltiples profetas, como Oliver Wendell Holmes, que ha dicho una persona no tiene más importancia que un simio. Caramba, si somos iguales que los animales, imagínense. Estas dos visiones teológicas del mundo son contrarias a la visión de Dios, son antitéticas. El propósito y el fin es muy diferente. Las ideas falsas son los más grandes obstáculos a la recepción del Evangelio y a su rechazo. Y así será. Pero ¿cuál es el mayor desafío hoy para la fe cristiana? Lo mismo, esas ideas. En lo general, el conflicto presente es teísmo contra naturalismo. El ateísmo ha pasado a segundo término. Ahora es la naturaleza, ahora es el humanismo. La teología de Dios es creer que hay un Dios, que es trascendente, que creó el universo, que nos creó a nosotros con una trascendencia. El naturalismo es creer que las causas naturales en sí son solamente esos suficientes para explicar todo lo que existe y no puede haber Dios. Estas preguntas que nos hacemos nosotros a veces fundamentales, que reflejan esas dos categorías, el teísmo y el naturalismo, es ¿cuál es la realidad última? ¿Dios o el cosmos? ¿La naturaleza? ¿Hay un reino sobrenatural o acaso lo único que existe es nada más la naturaleza, la materia? ¿Ha hablado Dios y nos ha revelado su verdad? ¿O la verdad es algo que tenemos que encontrar? ¿O hasta podemos inventarla nosotros por nuestra propia cuenta? ¿Hay un propósito para nuestra vida o acaso somos accidentes cósmicos surgidos del barro, de la tierra, del polvo? Vean que el naturalismo incluye ciertas formas de religión, como ejemplo las religiones neopaganas, que tienen mucha influencia hoy, la nueva era. Rápidamente, el relativismo moral. El relativismo moral dice que no hay fuente trascendente de verdad moral y espiritual. Tenemos la libertad, los seres humanos, de construir una moralidad propia, una espiritualidad propia, aquella que sea de preferencia personal.
el multiculturalismo, que es equivalente también al naturalismo y es una corriente de ahí. También hablan del aspecto moral, pero basado en su propia historia, en su propia experiencia. El pragmatismo, como los naturalistas lo presentan también, diciendo que hay un estándar de vida trascendente y es nada más lo pragmático, lo práctico, lo material de la vida. Y dijo uno, lo que funcione mejor es lo más correcto, es lo más correcto. Las acciones y políticas de este pragmatismo solo son enfocadas hacia la visión utilitarista. De ahí viene la propagación hoy del materialismo, del sensualismo, de la inmoralidad. El utopismo también, y es paradójico aquí este enfoque de la vida. Se habla mucho del siglo de las luces, como la teología ciega hablando de luces. Bueno, el utopismo no es otra cosa más que la naturaleza humana diciendo que por esencia es buena, pero es un concepto utópico, imaginario. Hay una era de armonía, de prosperidad, y eso es lo único que existe, nada más. El posmodernismo rechaza cualquier noción de una verdad amplia e universal y reduce todas las ideas a construcciones sociales, es decir, todo el que estamos viviendo ahora, el cristianismo social. Deportes, actividades, nada más, que nos relajan por un momento, que nos distraen, pero en esencia nada. Entonces, el posmodernismo da énfasis al hombre, al ser humano, en sus aspectos muy superficiales. Es un engaño de Satanás también. Serán como dioses. No hay ninguna idea que sea digna de nuestra lealtad en la teología ciega. Iba a mencionar el ejemplo del marxismo, pero nuestro hermano Adolfo va a hablar ahí de esto. ¿Cómo ha venido Marx decayendo en el aspecto, en el concepto de su teoría filosófica o económica y política, pero sin embargo ha trascendido con un nuevo enfoque de liberalismo, un enfoque como fariseo ofendido, como el fariseo ofendido, como la teología ciega muchas veces se ofende. Y entonces sabemos que este Marx era un hombre muy religioso en su juventud, después terminó diciendo muchas cosas, que la religión era el opio de los pueblos, etc. Bien, pero Marx hace una parodia de su ideología que está arrastrando mucha gente hoy en día en las universidades, sobre todo jóvenes, rayando en el aspecto de la liberación tan fuerte que hay en este momento, de raza, de sexos, de muchos otros aspectos. Es precisamente una visión secularizada del reino de Dios, han dicho sus críticos, y trata de hacer trascender como una religión esta teología. Es una teología también, bueno, pero el tiempo no nos permite. Vamos a la conclusión. Las ideas no son malas en sí, son malas cuando distorsionan o no enfocan la verdad y la realidad de las cosas o de Dios, cuando cambian de camino a las personas para que transiten por otro lado. Eso es lo que hace la teología ciega. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego, en el caso de la teología, no puede ver claramente, no puede guiar por buen camino, por el camino de lo verdadero. Cristo ya lo decía, Mateo 15, 14 y 23, 16, ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. Y existe un ay ahí para los ciegos, un ay tremendo, una palabra muy corta, pero de consecuencias
grandes, tremendas, trágicas. El ciego, ustedes pongan a un ciego a transitar correctamente por una línea, y es imposible. Es imposible. Sin desviarse, sin caer, sin perderse, no podrá hacerlo. La teología ciega distorsiona la vida, la equivoca, y a quien guía lo lleva por otro camino. Tenemos que ver el cambio de esta situación. Usted y yo, los cristianos, hemos estado comprometidos con la fe de Dios, viendo el mundo como Dios lo ve, viendo la realidad a través de los lentes de la revelación doble, supervisión, por eso es revelación, supervisión divina, como Él quiere que veamos las cosas. Si nosotros no podemos verlas, Él con su enfoque nos hace verlas más claras. El cristianismo genuino es una forma de ver, de comprender todas las realidades. Es una visión del mundo, es la mejor, y usted y yo creo que nos quedaremos con ella. La visión se distorsiona y se pierde por muchas causas y cosas. Una vista enfermiza, una vista corta, una vista bloqueada, como decía la Escritura, como dice, por la paja, por la viga. Hay que hacer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. En los ciegos físicos o en las personas con problemas de visión, hay tratamientos a través de gotas, de láser, de cirugía. Creo, hermanos, que nosotros, al escudriñar más las Escrituras hacia las profundidades de ellas, vamos más a arraigarnos en Dios. Entre más escrutemos el infinito, el cielo, hacia Dios, más nos confirmamos en su fe. La teología ciega es una imitación religiosa, nada más, y no va a pasar de ser eso, una imitación. Las imitaciones nunca han tenido un buen fin. En 1 de Juan capítulo 4, verso 1, nos dice la palabra de Dios ahí, amados, prueben los espíritus si son de Dios. Muchos falsos profetas, videntes, supuestos veedores, teólogos que ven, han salido por el mundo. La visión cristiana del mundo es más coherente, más racional, más viable que la teología ciega o cualquier otro sistema doctrinal. La doctrina de Dios es superior a todas, porque ofrece respuestas creíbles a las grandes preguntas, cuestionamientos que podemos hacer del mundo y de Dios. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra problemática? ¿Qué podemos hacer para resolver nuestros problemas? La manera en que vemos al mundo como cristianos, a la luz de la palabra de Dios, nos va a guiar para encontrar la redención. Significado y propósito, obviamente, de la teología de Dios harán de nuestras vidas más sanas, más plenas, más completas. Estemos siempre ante este desafío y este compromiso a depender de aquella teología ciega que fractura, que provoca cismas en nuestro mundo, en nuestro cristianismo. Este mundo, este cristianismo que debiera ser un cristianismo feliz. En el tiempo de Cristo, ya lo decía él, que había personas que tenían ojos, pero no veían. Pero él vino a sanar y aliviar a esos ciegos, a traer la medicina a este problema. A la iglesia en la Odisea, el escritor Juan está diciéndole a estos ciegos que se curen, que unjan sus ojos con colirio para que vean. Y le decía, es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Obviamente se refería al concepto de Dios que estaban perdiendo. La teología ciega, hermanos y amigos, tiene la Biblia, pero no tiene la verdad de Dios. Los cristianos tenemos la verdad en la Biblia y la vivimos. Nuestra actitud ante esta teología ciega y necia
no es la de Lazarillos. No nos ha puesto Dios aquí para andar con ellos, sino para salvarlos del fuego, que están en peligro de ser quemados. Señor, bendiga su palabra y que esta reflexión nos ayude, hermanos, a ayudar a aquellos que están ciegos, traerlos al médico que puede darles la salud.